mi prometido le pidió matrimonio a mi hermana mayor. Todos esperaban que armara un escándalo. Incluso mis padres me aconsejaron que cediera ante ella. Pero para sorpresa de todos, les di mi bendición con total tranquilidad. Y anuncié mi compromiso con Rafael, el heredero de una de las familias más ricas del país. Lo siento, pero el drama llorón ha terminado. Ahora viene la revancha. Capítulo 1. Hoy debería haber sido mi fiesta de compromiso con Diego. Pero Diego no aparecía, su teléfono estaba apagado y ni sus padres sabían dónde estaba. Justo cuando los murmullos empezaban a llenar el salón. Tomé el micrófono que me alcanzó un camarero, levanté con calma mi copa de vino y dije: disculpen, señores. Supongo que mi prometido debe tener un asunto urgente. Antes de que pudiera terminar, Diego apareció en la entrada del salón, tomado de la mano con mi propia hermana, Daniela, e interrumpió mi discurso. Sí, lo siento mucho. Soltando la mano de Daniela, la envolvió en un abrazo protector y caminó hacia mí con determinación. Diego miró a los presentes con aire culpable. Lamento informarles que el compromiso entre Aitana y yo queda cancelado. Pero hoy, quiero que todos sean testigos de que la única mujer a la que siempre he querido desposar es a ella. Dicho esto, se arrodilló frente a Daniela con una expresión sincera. Señorita Daniela, ¿acepta casarse conmigo? Daniela no respondió. Me miró con los ojos llenos de lágrimas, como si estuviera desgarrada por la culpa. Al fin y al cabo, estaba robándole el novio a su propia hermana en plena fiesta de compromiso. Diego, al notar su indecisión, le apretó la mano en señal de apoyo. Los invitados, que ya se preparaban para irse, se detuvieron a observar el espectáculo. Los murmullos crecieron. ¿No llevaban años anunciando esta unión entre familias? ¿Y ahora cambian de novia? Daniela casi nunca aparece en público, pero vaya manera de debutar. Yo había escuchado que Diego estaba loco por Aitana. ¿Esto cuenta como que la hermana mayor le robó el novio a la menor? ¿Aitana no va a hacer nada? Bueno, técnicamente no están casados todavía. Al final, sin importar la ocasión o el estatus, el chisme siempre gana. Sonreí con toda la sinceridad que pude fingir y animé a Daniela. Hermana, ¿qué esperas? Di que sí. Pero, para mi sorpresa, Daniela rompió a llorar aún más fuerte, negando con la cabeza sin decir palabra. Diego, todavía arrodillado, perdió la paciencia y me lanzó una mirada furiosa. Aitana, deja de torturar a Daniela. Si tienes algo en contra, dilo directamente. Ella no tiene la culpa. Contuve la risa, pero no por mucho. ¿Estás enfermo o qué? El ambiente en el salón se congeló al instante. Mis amigas se apresuraron a rodearme, temiendo que fuera a armar un escándalo. Aitana, cálmate, hablamos de esto después. Vamos, mejor salgamos un momento. Hasta mis padres, Wilkin y Laura, se acercaron para darme palmaditas en el hombro y aconsejarme. Tu hermana siempre te ha dejado tener todo lo que querías. Si ella quiere a Diego, sé comprensiva por una vez. Suspiré hondo. Basta. Ya hablaron suficiente. Ahora me toca a mí. Pedí otro micrófono y me liberé de ellos. A lo lejos, Daniela se había derrumbado en llanto contra el pecho de Diego. Bajo las miradas atónitas de todos, me acerqué 2 pasos. Las bocinas del salón amplificaron cada una de mis palabras con claridad. Con todo mi corazón, les deseo a mi hermana y a Diego, que los enamorados al fin se unan. Daniela levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, a punto de romper en llanto otra vez. Aitana. Sin ganas de seguir su actuación, aclaré mi garganta y continué. Y también quisiera invitar a todos ustedes. Antes de que pudiera terminar, las puertas del salón se abrieron de golpe. Un hombre entró con paso tranquilo. La multitud se separó para dejarlo pasar, y los murmullos estallaron. ¿Ese no es Rafael, el heredero de los Mendoza? ¿Qué hace aquí? Dios mío, ¿vino a ver el drama? Caminé hacia él, enlacé su brazo y terminé mi anuncio con una sonrisa. A nuestra fiesta de compromiso. El próximo 21 del mes,
Rafael y yo nos prometemos. Capítulo 2. Ahora nadie se atrevía a decir una palabra. A diferencia de Diego, que provenía de una familia adinerada común con raíces ancestrales. La familia Rafael había estado involucrada en la política por generaciones, logrando grandes éxitos. Pero justo surgió Rafael, quien a los 20 años se lanzó al mundo empresarial con mano firme y en solo 5 años controló más de la mitad de los sectores económicos clave del país. Era un verdadero joven prodigio, proveniente de una élite inalcanzable. Nadie en esa sala se atrevía a ofender abiertamente a este príncipe heredero. Excepto mi querida hermana mayor, que también se preocupaba por mí. Daniela, apoyada por Diego, se levantó con una expresión de incredulidad. Aitana, no digas tonterías. El señor Rafael no es alguien con quien podamos bromear. Incliné la cabeza con fingida confusión. ¿Bromear? ¿De qué broma hablas? Diego rodeó sus hombros protegiéndola. Aitana, hoy me equivoqué. Puedes pedir cualquier compensación, pero no deberías provocar a la familia Rafael. Mi padre, Wilkin, como si estuviera aturdido, se abrió paso entre la multitud y se acercó a mí con preocupación. Aitana. No seas tonta, ¿sabes quién es él? Antes de que pudiera responder, Rafael me hizo retroceder 2 pasos. Wilkin siguió acercándose, disculpándose mientras intentaba agarrarme. Señor Rafael, mi hija no lo hizo a propósito, ella. Señor Wilkin, parece que malinterpreta algo. Rafael frunció el ceño, mostrando su descontento. Ya que Aitana los ha invitado, yo también les doy la bienvenida. El próximo mes, día 21, será nuestro banquete de compromiso. De paso, felicito a la señorita Daniela y al señor Diego. Que los enamorados finalmente estén juntos. El salón quedó en silencio por un instante antes de estallar en murmullos. Los jóvenes presentes comenzaron a comentar sin parar. Pensé que Aitana lo estaba pasando mal, pero, ¿qué está pasando realmente? Parece que Diego cambió de prometida de repente, pero Aitana ya tenía todo preparado. Por la mirada del señor Rafael, está claro que adora a la señorita Aitana. Los comentarios llegaron a oídos de Rafael, quien, halagado, miró con aprobación a los jóvenes que habían hablado. Asintiendo a la distancia. Siguiendo su mirada, vi cómo esos jóvenes se emocionaban aún más. Resignada, levanté la mano y golpeé suavemente a Rafael, que parecía un pavo real haciendo su despliegue. Baja un poco el tono. Al día siguiente, las noticias explotaron. El anuncio de mi compromiso con Rafael, con su permiso, se extendió por toda la ciudad. Desde la tarde anterior, Wilkin no paraba de preguntarme cómo diablos me había relacionado con Rafael. Acusándome incluso de poner en peligro a la familia y diciendo que Rafael era alguien a quien no debía molestar. Sin embargo, al ver las noticias esa mañana, sus duras críticas cambiaron de tono. Aitana, debes comportarte bien y hacer todo lo posible por complacer a Rafael. El futuro de la familia depende completamente de ti ahora. ¿Depende de mí? Toqué el último mensaje con un dedo, sintiendo lo absurdo y ridículo que era. Wilkin nunca había sido competente para manejar la empresa. Todos estos años había dependido del apoyo de la familia de Diego. Por eso, durante más de 2 décadas, el futuro de la familia había recaído sobre los hombros de Diego. Y precisamente por eso, cuando descubrieron que Diego y Daniela estaban juntos, no dudaron en deshacerse de mí. Mis padres siempre habían preferido a mi hermana mayor, frágil y enfermiza, reservándole cualquier buen matrimonio. Solo que, en su momento, Diego insistió en perseguirme a mí, y no tuvieron más remedio que aceptarlo. Ahora que Diego y mi hermana estaban juntos, por fin tenían lo que deseaban. Justo en ese momento, Rafael se sentó a mi lado con un plato de frutas. ¿En qué piensas? Tomé una uva verde y suspiré exageradamente. Padres que prefieren a una hija, una hermana que finge estar enferma, un prometido infiel, y yo, pobre e inocente. De repente, Rafael llevó mi mano con la uva hacia su boca y, imitando mi tono, murmuró con dramatismo. ¡Ay, mi prometida es tan desafortunada! Casi la hacen sufrir. Casi olvidaba que este tipo que me robaba la fruta conocía muchos de mis secretos.
mi actuación de víctima había fracasado. Mi padre me dijo que te complazca. Tomé otra uva y se la acerqué a los labios. Ven, déjame halagarte un poco. Rafael aceptó la uva con naturalidad y respondió con voz perezosa. ¿Cuántos días crees que este partidazo les hará esperar? Si íbamos a comprometernos, era obvio que nuestras familias debían reunirse. Además, Wilkin finalmente tenía la oportunidad de acercarse a una familia poderosa, y sin duda aprovecharía para sacar provecho. Mientras seguía dándole frutas, especulé, una semana. Rafael giró la cabeza y afirmó con seguridad, un día. Capítulo 3. Al día siguiente, Rafael llegó a nuestra casa con regalos. Mis padres lo recibieron en la sala para charlar, mientras yo me encerré en mi habitación para empacar mis cosas y mudarme con Rafael. De pronto, la puerta se abrió. Era Daniela, sosteniendo una taza de café con una cálida sonrisa. Aitana, preparé este café especialmente para ti. No pude evitar notar los moretones en su clavícula, que ahora ni siquiera se molestaba en ocultar. Realmente te admiro, hermana. Daniela detuvo su paso en la entrada, pero mantuvo la sonrisa. ¿Por qué dices eso? Dejé la ropa que estaba doblando, tomé mi teléfono de la mesa, lo apagué frente a ella y lo arrojé a la cama. Saca tu teléfono. Ella dudó. ¿Qué estás haciendo? Tienes dos opciones, dije, guiñando un ojo, o lo apagas, o sales y cierras la puerta. Tras un momento de silencio, Daniela sacó de su bolso un teléfono que estaba grabando. Lo apagó y cerró la puerta. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una mirada fría. Desde ayer me preguntaba cómo lograste enganchar a Rafael. Ahora veo que sí tienes tus trucos. Mis trucos no son nada comparados con los tuyos, respondí, encogiéndome de hombros. Nuestra familia, especialmente nuestros padres, siempre trató a Daniela nacida prematuramente como si fuera de cristal. No la dejaban correr, saltar ni exponerse a ningún peligro, manteniéndola encerrada durante años. Pero esa muñeca mimada terminó desarrollando un corazón negro. Desde los 5 años, comenzó a enfocarse en mí, intentando arrebatarme todo lo que consideraba suyo por derecho, el favoritismo de nuestros padres, el reconocimiento de maestros y amigos, e incluso mi prometido, Diego. Sus métodos incluían pero no se limitaban a fingir enfermedades, victimizarse y lanzar calumnias. Y, efectivamente, logró quitarme muchas cosas. Aunque a mí nunca me importaron demasiado, ella siempre se pavoneaba como si fuera una triunfadora. Quizás realmente se creía exitosa. Al recordarlo, no pude evitar una sonrisa irónica. Daniela ignoró mi comentario anterior. En cambio, llevó la taza de café a sus labios y tomó un sorbito con aire despreocupado. Me tomó más de 10 minutos moler los granos. Tiene un buen sabor. Sería una pena que no lo probaras. Sí, sería una verdadera lástima, asentí. El silencio se extendió por unos segundos. Finalmente, dejó la taza y dijo, no puedes casarte con Rafael. ¿Por qué no? No eres digna de él. Asentí de nuevo y repliqué, ¿ah? ¿Y tú sí lo eres? Sus ojos destellaron con un atisbo de pánico al ser descubierta. Aún así, intentó disimular sus ambiciones y me reprendió con tono moralista. El linaje de Rafael está muy por encima de lo que podrías aspirar. Solo quiero lo mejor para ti. El clásico es por tu bien. Me senté en la cama y fingí reflexionar unos segundos. ¿De verdad crees que no soy digna, o simplemente quieres quedarte con él? Ya te dejé a Diego. ¿No fue suficiente? Daniela respondió por reflejo, Diego y yo nos amamos de verdad. Pero entonces se detuvo, y sus ojos se abrieron desmesuradamente, incrédula. ¿Qué dijiste? ¿Qué, me lo dejaste? Pobre hermana ingenua. Sonriendo, levanté un dedo y continué, dices que se aman de verdad, ¿no? Déjame adivinar, ¿cuándo empezó ese amor? ¿Fue en la fiesta de compromiso hace unos días? ¿O en todos esos encuentros secretos durante años? ¿O quizás, la noche después del examen de admisión? Un golpe sordo y el sonido de una taza rompiéndose alertaron a los 3 adultos abajo. Al escuchar el alboroto, subieron corriendo. Lo que encontraron fue a Daniela tirada en el suelo de mi habitación,
agarrándose el vientre y gimiendo de dolor. Su ropa blanca estaba manchada de café, y los fragmentos de la taza rota yacían a su lado. Yo, sentada frente a ella, observaba la escena con frialdad. La imagen conmovió a nuestra madre. ¿Qué pasó?, gritó, angustiada, mientras ayudaba a Daniela a incorporarse. Daniela, ¿estás bien? Daniela abrió los ojos con dificultad, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Duele mucho, mamá? No culpes a Aitana. Yo me tropecé. Ella no me empujó. Laura, furiosa y angustiada por su hija mayor, alzó la mirada hacia mí. Incluso olvidando su habitual decoro de dama de sociedad sin importarle el café que manchaba sus manos, me señaló acusadoramente: Aitana. Es tu hermana. Y lleva a tu sobrino en el vientre. ¿Cómo te atreves a empujarla? En su arrebato, intentó levantarse para abofetearme, pero sus piernas flaquearon y cayó de rodillas sobre Daniela. El llanto de Daniela cesó de golpe. Tuve que morderme el labio para no reír. Laura, entre lágrimas, se apartó rápidamente y abrazó a Daniela, gritándole a mi padre, Wilkin: No te quedes ahí parado. Llama a un médico. Wilkin, sobresaltado, intentó bajar las escaleras para hacer la llamada. Pero Rafael, que permanecía en la entrada, lo detuvo con una calma casi glacial. Señor Wilkin, espere. Mi padre, confundido, preguntó con voz temblorosa: Rafael, ¿qué estás haciendo? Rafael no respondió. En cambio, hizo un gesto sutil hacia mí. Todos en la habitación volvieron su atención hacia mí. Me levanté lentamente de la silla y comencé a aplaudir suavemente. ¿Saben qué? De todas las actuaciones de mi hermana en estos años, esta es sin duda la mejor. Lástima que hoy sea el final de la función. Laura, sin entender, rugió con voz ronca de rabia: ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no dejas que tu padre llame al médico? ¿Quieres matar a tu hermana y al bebé? Fruncí el ceño, tapándome los oídos, y miré a Rafael pidiendo ayuda. Él golpeó ligeramente la puerta con los nudillos, pidiendo silencio. Señora Laura, tranquila. En esta habitación, quien más teme que algo le pase a Daniela, no es usted. ¿Qué? Rafael no añadió más, así que continué: si Daniela sufre un accidente en mi cuarto, sería mi vida la que pagaría por ello. Y no soy tan generosa. Laura miró a Daniela, que seguía gimiendo en sus brazos, y luego a mí, desconcertada: ¿Qué planeas? Tomé los dos teléfonos de la cama, luego me acerqué al escritorio y saqué el teléfono de Rafael, escondido detrás de unos libros. Les mostré la pantalla, donde aún se veía la grabación en curso. El llanto de Daniela cesó instantáneamente. Esta vez, el pánico en sus ojos era inconfundible. Hasta nuestros padres contuvieron la respiración, sintiendo que algo grave estaba por ocurrir. Nunca antes mi habitación había estado tan silenciosa. Encendí el proyector, lo conecté al teléfono de Rafael y reproduje el video que acababa de guardarse. Desde el principio. Capítulo 4. Los primeros minutos del video solo me mostraban a mí doblando ropa en la habitación. Luego, Daniela entró con una taza de café en la mano. Unos minutos después, en el video, se me escuchaba preguntarle: Déjame adivinar, ¿cuándo empezaste a amar de verdad a Diego? ¿Fue en la fiesta de compromiso hace unos días? ¿O en todos esos encuentros secretos durante estos años? ¿O tal vez, la noche después del examen de ingreso a la universidad? El rostro de Daniela palideció al instante. Dio 2 pasos hacia mí, con los dientes apretados, dijo: ¿De qué estás hablando? En el video, mi respuesta se escuchaba claramente. Habitación 107, 10º piso del Hotel Jinbin. El video de vigilancia donde se besaban apasionadamente en el pasillo, incluso antes de llegar a la habitación, fui yo quien lo borró por ti. Al escuchar esto, Daniela volcó el café sobre sí misma y, con una voz fría cargada de rencor, dijo: ¿Y qué? Todo esto me lo debes. Luego, sin pestañear, estrelló la taza contra el suelo, esquivó hábilmente los fragmentos y se tiró al suelo, agarrándose el estómago con un grito de dolor. El alboroto atrajo a todos, que subieron corriendo y abrieron la puerta. En los últimos segundos del video, se me veía acercándome a la cámara.
El video terminó, y la habitación quedó en un silencio absoluto. La expresión de dolor en el rostro de Laura se congeló. Incrédula, preguntó, Daniela, ¿tú? ¿Por qué hiciste esto? Wilkin, cuyo rostro se había enrojecido por la ira a alguien que siempre se jactaba de ser un caballero y jamás alzaba la voz, no pudo evitar gritarle a Daniela, ¿qué demonios estás haciendo? Las lágrimas de Daniela seguían cayendo sin parar. Negaba con la cabeza, agarraba la mano de Laura con fuerza, tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. No fui yo, solo. Basta, basta. Aplaudí para interrumpir su actuación. Solo quería mostrarles la verdad a todos aquí. No me interesa lo que pase después. Rafael y yo tenemos cosas que hacer, así que nos vamos. Como si mis palabras la hubieran despertado, Daniela se levantó, ignorando los fragmentos de la taza, e intentó agarrarme. Aitana, lo hiciste a propósito. ¿Quieres arruinarme? ¿Quieres quitarme todo? Eres una maldita. Pero antes de que pudiera alcanzarme, Laura, que también se había levantado, la agarró del brazo. ¡Paf! Daniela se quedó paralizada, sus ojos llenos de incredulidad y shock. Laura retiró la mano y, con dolor, miró la marca roja que lentamente aparecía en la mejilla de Daniela, murmurando. ¿Cómo pudiste ser así? ¿Cómo caíste tan bajo? Ella es tu hermana. Daniela, aturdida, se llevó lentamente la mano a la mejilla. Sus lágrimas caían mientras miraba a Laura, y, por costumbre, empezó a defenderse y a victimizarse. ¿Me golpeas por ella? Mamá, ¿olvidas todas las veces que me contuve, que le di todo? Yo solo quería a Diego, ¿qué hay de malo en eso? Laura vaciló, y su mano que sostenía a Daniela tembló levemente. Hija, solo vi lo que hiciste. Daniela soltó su mano y, con una risa fría, dijo. ¿Lo que hice? Solo defendí mi amor a mi manera. ¿Y tú, mamá? ¿Vas a ponerte del lado de Aitana sin pensar? Laura negó con la cabeza, intentando decir algo, pero la interrumpí. Bueno, mi hermana tiene razón en todo, pero solo tengo una pregunta. Todos en la habitación me miraron. Yo miré a Daniela. ¿Es la primera vez que te golpean? ¿Cómo se siente? Era visible como el rostro de Daniela pasó de blanco a verde, mezclado con la marca roja de la bofetada, lo que la hacía verse ridícula. Me reí. No hace falta que des un discurso. Ya vimos suficiente teatro. Nos vamos. El resto era asunto de ellos. Ya no tenía interés en seguir observando. Wilkin ordenó a Daniela que se encerrara en su habitación. Él y Laura, con caras de incomodidad, nos acompañaron a Rafael y a mí hasta la puerta. Al subir al auto, Laura sostuvo la puerta y agarró mi manga. Aitana. No dije nada. Rafael, entrecerrando los ojos, me jaló hacia el auto y, inclinándose sobre mis piernas, dijo con tono sincero. Señora Laura, si Daniela alguna vez quiere entrar en el mundo del espectáculo, que me llame. Hizo una pausa y alargó las palabras. Después de todo, creo que tiene un talento único. Laura se quedó petrificada. Sus dedos, que ya no me sostenían, se apretaron, pero no dijo nada. La miré una última vez, bajé la vista y le hice un gesto de despedida. Nos vamos, mamá. Como si esa palabra la hubiera calmado, Laura forzó una sonrisa y también me hizo un gesto. Está bien. La puerta se cerró, y la ventana ocultó el dolor en sus ojos. Finalmente, respiré aliviada. Un despertar tardío, al fin y al cabo, sigue siendo tarde. Desde que éramos pequeñas, Daniela había actuado así incontables veces. ¿Cómo podía una niña, por más maquiavélica que fuera, mantener una fachada perfecta durante tantos años? La respuesta era simple, el corazón de nuestros padres siempre estuvo inclinado hacia ella. Sus ojos y oídos solo veían y escuchaban lo que querían. Por eso, una y otra vez, ignoraron mis súplicas y ayudaron a Daniela, la víctima aparentemente más frágil. Afortunadamente, todo eso ya había terminado. Y, sobre todo, afortunadamente, ya me había dejado de importar. Capítulo 5. De vuelta en casa de Rafael,
Tenía pensado echarme una siesta. Anoche ocurrió un pequeño percance. Wilkin no pudo esperar ni un día. En cuanto confirmó que mi compromiso con Rafael era real, me llamó inmediatamente para que al día siguiente llevara a Rafael a cenar a casa. Aunque decían que era una cena, todos sabíamos qué intenciones escondían. Para evitar el mal rato durante la comida, fui con Rafael temprano por la mañana, esperando esquivar el almuerzo. Afortunadamente, Daniela no me defraudó y me echó una mano, permitiéndonos escapar antes. Era una tarde perfecta para dormir. Pero justo cuando me acosté, alguien inquieto se acercó. ¿Cansada?, preguntó. Enterrada bajo las sábanas, murmuré, sí. Al instante, la cama cedió a mi lado y Rafael me envolvió en sus brazos. Forzada a salir de mi refugio, me encontré cara a cara con su rostro perfecto. La apuesta de ayer, no pensarás echarte atrás, ¿verdad? ¿La apuesta? Aquella sobre cuánto aguantarían mis padres con su yerno de oro. Yo había alardeado de que esperarían una semana, pero, recordando lo que había prometido, sentí que mis orejas ardían. ¿Es esto apropiado para platicar a plena luz del día? Rafael entrecerró los ojos, con un tono ligero pero amenazante. No estarás pensando en negarte, ¿verdad? Claro que no. El resto de mi respuesta se perdió cuando su mano en mi nuca me llevó hacia sus labios. Nunca he podido resistir sus besos. Cuando me soltó, las lágrimas asomaban en mis ojos por la falta de aire. Tengo sueño, de verdad. Rafael se acercó de nuevo, mordisqueando mi labio inferior. Dormiré contigo. Jadeando, logré apartarlo. Aléjate. Rafael se recostó a mi lado, suspirando levemente. Descansa. Necesitas energía para el espectáculo. 3 días después, Diego anunció a bombo y platillo que celebraría de nuevo su compromiso con Daniela, enviando especialmente una invitación a Rafael. Rafael me entregó la tarjeta con una sonrisa burlona. Vamos, a ver el espectáculo. Así que esto era a lo que se refería. Tomé la invitación riendo. Promete ser interesante. El Maybach se detuvo frente al salón. Rafael abrió mi puerta y me ofreció su brazo. Dentro, la fiesta superaba con creces la anterior en escala y lujo, con numerosos medios invitados. Vaya demostración de amor, comenté al ver el despliegue. Mucho más elaborado que el mío. Rafael observó el lugar con una sonrisa irónica. ¿Esto te parece elaborado? Pasable, respondí para complacerlo. La élite empresarial y celebridades se agrupaban conversando, muchos imposibles de convocar normalmente. Me preguntaba, ¿habría novedades familiares que desconocía? Pronto lo entendí. Nuestra entrada había captado todas las miradas. Varios se acercaban ya con sus copas, ansiosos por hablar con Rafael. Le di un golpecito en el brazo. Parece que tu presencia es el verdadero atractivo. Rafael, el príncipe adinerado y esquivo a eventos, ahora con una misteriosa prometida. Todos querían aprovechar esta rara oportunidad. Diego emergió de la multitud, brindando hacia nosotros. Aitana, señor Rafael. Tomé una copa del camarero, devolviendo el gesto sin entusiasmo. Felicitaciones. Que exactamente felicitábamos era otra cuestión. Dejé mi copa y vi a Rafael rodeado de ejecutivos. Incansable, murmuré. Refugiada en un rincón, ignoré las miradas persistentes mientras saboreaba canapés y sorbía mi vino. Al notar que casi todos habían llegado, dejé mi copa y fingí dormir sobre la mesa. Como esperaba, alguien se acercó. ¿Señorita? ¿Está bien? La llevaré arriba a descansar. Con los ojos cerrados, sonreí internamente. El verdadero espectáculo estaba por comenzar. Capítulo 6. La doncella me llevó a la habitación y, con una delicadeza bastante peculiar, me despojó de toda mi ropa antes de arroparme con media sábana y salir, cerrando la puerta tras de sí. Cuando todo quedó en silencio, me incorporé en la cama, recogí el vestido que estaba al lado y me lo puse. La habitación estaba sumida en una oscuridad silenciosa, y mi teléfono había sido confiscado por la doncella momentos antes. Di una vuelta por la estancia. Era increíblemente austera, ni un armario, ni un solo lugar donde esconderse.
La única puerta, seguramente, estaría vigilada. Renunciando a buscar refugio, me senté en el sofá junto a la ventana y me masajeé los hombros adoloridos. Dime, ¿qué tipo de sorpresa me tendrá preparada? Del pendiente izquierdo surgió un leve ruido electrónico, seguido por la voz fría de Rafael. Podrías empezar a ilusionarte. Después de todo, no va a tener ni un ápice de consideración contigo. Me levanté, fui hasta la cama, tomé la sábana y volví al sofá, envolviéndome con ella. Vaya conclusión tan desalentadora. Rafael resopló con sarcasmo. Sí, tan desalentadora que casi me da la risa. Sonreí sin responder. La verdad es que tenía curiosidad por saber qué clase de regalo me habría preparado Daniela hoy. De pronto, un ruido en la puerta me hizo aferrarme instintivamente a la sábana mientras dirigía la mirada hacia allí. La puerta se abrió lentamente, y la luz del pasillo me cegó, obligándome a entrecerrar los ojos. Entre la penumbra, distinguí dos figuras que entraron sigilosas, acompañadas de un susurro de ropas moviéndose. Parecía que se estaban desvistiendo. Una voz masculina, ronca, susurró con impaciencia. Date prisa, hagamos las fotos y larguémonos. Otro hombre, con un tono más bajo pero cargado de nerviosismo, respondió. Lo sé, lo sé. Sin encender la luz, los vi avanzar a tientas hacia la cama. Acurrucada en el sofá, me hundí aún más bajo la sábana. Empecé a contar mentalmente. 5, 4. 3. Los dos hombres registraron la cama sin éxito. Pero, ¿dónde está? No está aquí. Dijeron que estaría en la cama. Enciende la luz. Continué la cuenta atrás. 2, 1. Tiempo cumplido. La puerta se abrió de golpe, inundando la habitación de claridad. Rápidamente, levanté la sábana para cubrirme los ojos, temerosa de ver algo que no debía. Tras el clic de un interruptor, la voz de Rafael, helada como el acero, resonó. Vaya, vaya, dos empleados con credenciales, tomando fotos indecentes, ¿eh? Los dos hombres fueron arrastrados por los guardaespaldas de Rafael hacia la entrada. Mientras tanto, Rafael me desenrolló de la sábana y me alzó en brazos para sacarme de la habitación. Los dos falsos camareros, ahora arrodillados en el suelo, vestían uniformes de servicio. Uno de ellos llevaba colgada una pequeña cámara del cuello. Aparté la mirada y le pedí a Rafael que me bajara. ¿Quién los envió? Intercambiaron una mirada durante unos segundos antes de confesar sin vacilar. Fue Daniela. Nos pidió que tomáramos fotos comprometedoras suyas, exigió especialmente que su rostro saliera claro. Aitana, solo estábamos siguiendo órdenes a cambio de dinero. Por favor, ¿podría usted y el señor Rafael? Sonreí con educación, di media vuelta y ordené. Rafael, llama a la policía. Daniela llevaba 20 años acostumbrada a situarse por encima de mí. El otro día le hice tragar su propia medicina, hasta el punto de obligarla a abandonar la casa esa misma noche. Era imposible que se quedara de brazos cruzados, permitiendo que yo siguiera tranquila. Como era de esperar, no tuvo ningún miramiento. Abajo, el banquete de bodas ya había comenzado, y el ambiente se animaba poco a poco. En la pantalla gigante al final del pasillo, se proyectaban imágenes del pasado de Diego y Daniela. En muchas de esas escenas, yo había estado presente. Algunas fotos incluso fueron tomadas cuando Diego estaba cortejándome a mí. No tenía idea de cuándo o con qué excusa Daniela había logrado posar junto a él en esas instantáneas. Ahora, todo eso formaba parte de sus dulces recuerdos como pareja. ¡Qué irónico! En un rincón junto al escenario, el pianista interpretaba embelesado la marcha nupcial, mientras las felicitaciones de los invitados resonaban por todo el salón. Rafael se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos. Estoy segura de que le encantará tu regalo de vuelta. Bajé la vista hacia Daniela, radiante de felicidad, y susurré. En realidad, no quería tener que dárselo. Pero mi hermana mayor era demasiado ingenua. Cegada por su obstinación, nunca se preocupó por dejar una salida de emergencia. Quizás fueron mis años de indulgencia los que la convirtieron en alguien tan estúpida. En la pantalla,
las fotos habían llegado al momento de su compromiso. El presentador hizo una señal a Daniela y Diego para que subieran al escenario. Caminaron tomados del brazo, se miraron con ternura y se volvieron hacia los invitados, listos para hablar. Pero justo entonces, de los altavoces a ambos lados de la pantalla, resonó la conversación que había mantenido con Rafael hacía unos minutos. Aunque la pantalla permanecía oscura, las voces eran clarísimas. Era mi susurro al micrófono oculto en mi pendiente. Dime, ¿qué tipo de sorpresa me tendrá preparada? Hasta que, finalmente, se escuchó la confesión de los falsos camareros. Fue Daniela. Nos pidió que tomáramos fotos comprometedoras suyas, exigió especialmente que su rostro saliera claro. Aitana, solo estábamos siguiendo órdenes a cambio de dinero. En el escenario, el rostro de Daniela palideció. Agarró a Diego, desesperada. ¿Quién está a cargo de esto? Apáguenlo. ¿Qué es esto? Cierren todo ahora mismo. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres de Rafael habían bloqueado el acceso a la sala de proyecciones. La pantalla continuó. La imagen cambió. Ahora se veía mi habitación, donde yo estaba recogiendo mis cosas cuando Daniela entró con una taza de café. La misma taza que se había roto días atrás, volvió a hacerse añicos en la grabación. El video terminó justo cuando yo me acercaba a la cámara. El salón estalló en murmullos. Daniela, deshecha en lágrimas, se había desplomado de rodillas. Diego, abrazándola, lucía una expresión de absoluto shock. Me solté de la barandilla y me dejé caer contra el pecho de Rafael. Casi lo había olvidado. ¿Qué había en el siguiente video? La pantalla se oscureció de nuevo durante 3 segundos, hasta que la voz de Daniela emergió antes que la imagen. De verdad me encanta este trofeo, Aitana. Poco a poco, la grabación se hizo nítida, mostrando a una Daniela varios años más joven, examinando un trofeo de cristal. Cualquiera con ojos podía ver que el nombre del ganador inscrito era el mío. Era mi trofeo. En el video, yo estaba sentada en el sofá, ignorándola. Ella, sin importarle mi indiferencia, lo estrelló contra el suelo y exclamó con fingida sorpresa. Lo siento, Aitana. Fue sin querer. No debería haber hablado, no te enfades. Acto seguido, aparecieron Wilkin y Laura, protegiendo a Daniela. Ella, con falsa compasión, intentó defenderme. No es culpa de Aitana, solo tenía curiosidad por el trofeo. Ella no quería tirármelo. Papá, mamá, no os enfadéis. Pero sus palabras solo avivaron el fuego. Laura, señalándome con rabia, exclamó. ¿Cómo he podido tener una hija como tú? Si es tu propia hermana. El video seguía reproduciéndose, pero los medios en el banquete ya no podían contenerse. Las cámaras no paraban de disparar flashes, transmitiendo en directo. Los invitados que rodeaban a los novios retrocedieron como si hubieran visto una plaga. Dios mío, ¿son hermanas de sangre? ¿Y esos son sus padres biológicos? Las apariencias engañan, parece que el señor Fang no tenía ni idea. ¿Cómo va a ser posible? Si casi compartían almohada. ¿No estaba el señor Fang comprometido antes con Aitana? Luego lo cambiaron por Daniela. ¿Será que Daniela tenía tanta envidia de su hermana que hasta le robó el prometido? Cuanto más lo piensas, más escalofriante es. Capítulo 7. Los murmullos ahogaron gradualmente a una de las protagonistas del video. Lo que había sido una feliz fiesta de compromiso se transformó de repente en un campo de ejecución donde ella era la condenada. Daniela permaneció sentada, agarrando con desesperación el brazo de Diego, esperando que la sacara de allí. Pero Diego, visiblemente impactado, se quedó paralizado, hasta que Daniela lo empujó bruscamente a un lado. Al ver que Wilkin y Laura también estaban rodeados y no podían ayudarla. Daniela optó por dejarse caer, poner los ojos en blanco y fingir un desmayo. Los presentes retrocedieron unos pasos, temiendo que intentara culpar a alguien, y el caos se apoderó del lugar una vez más. Rafael pidió un micrófono y, con sus dedos largos y definidos, lo golpeó suavemente. Toc, toc. Su voz grave y melodiosa resonó en los altavoces, asegurándose de que todos la escucharan. Señores.
El público dejó de moverse, miró a su alrededor y finalmente alzó la vista hacia Rafael y yo, ubicados en el segundo piso. Él acercó el micrófono a mis labios. Dirigí mi mirada hacia la pantalla gigante y dije con calma: espero que el espectáculo de hoy no les haya decepcionado. Hice una pausa y luego miré a Daniela, que seguía fingiendo estar inconsciente, con su maquillaje cuidadosamente preparado ahora arruinado. Lo que no sé es si habrá satisfecho a mi hermana. Mi hermana, la consentida, engreída e ingenua, finalmente fue sacudida por Diego, como si despertara de su confusión. Con una mirada llena de odio y una voz desgarradora, gritó: «Aitana, ¿fuiste tú? ¿Estás loca? ¿Estás tratando de obligarme a...?» Terminé su frase por ella. ¿A obligarte a morir? Daniela se quedó paralizada, como si no entendiera mis palabras. ¿Qué? Sonreí, genuinamente satisfecha. ¿No es eso lo que me has dicho durante los últimos 20 años? En incontables ocasiones, después de que lograba algún reconocimiento, Daniela evitaba a nuestros padres y, con dulzura, tomaba mi mano. «Qué envidia me das, Aitana. Eres saludable, llena de vida, tienes tantos recuerdos maravillosos y trabajas tan duro para conseguir tus logros. Realmente me alegro por ti. Pero, Aitana, siendo hijas de la misma madre, ¿por qué tú puedes ser feliz y tener todo lo que deseas, mientras que yo estoy encerrada en casa, sin poder hacer nada? Realmente, me duele». Luego destrozaba mis trofeos y mis diplomas, y se dejaba caer entre los escombros. «Eres tan perfecta que me has arrebatado todo. Haces que parezca que mi existencia fue un error. Siempre me estás empujando a la muerte, Aitana». Pero nunca pasó de las palabras. Su relación conmigo no era la de una hermana, sino la de una enemiga. Quizás deseaba mi muerte, o quizás hubiera preferido que nunca hubiera nacido. Suspiré. «Daniela, Daniela. Con esa actitud, ¿cómo esperabas que yo fuera una buena hermana?» En los bordes del salón, la transmisión en vivo continuaba. Hice una pausa. Después de todo, es el banquete de compromiso de mi hermana. En ese momento, la secretaria de Rafael se acercó a Wilkin y Laura con una caja. Suavicé mi tono. En realidad, tenía preparado otro regalo. Al abrir la caja, aparecieron los documentos de propiedad y un contrato de donación de una villa. Alguien con buen ojo exclamó asombrado: «¿Esa es la residencia de Yunjintianque?» Sí, es Yunjintianque. Una propiedad que ni con dinero ni con influencia se puede conseguir fácilmente. Aitana, qué generosidad. Justo cuando Wilkin, con los ojos brillantes, extendió la mano para tomarla, la caja se cerró. Sonreí levemente, con un toque de disculpa. Iba a hacer un regalo. Lamentablemente, ahora solo puede servir como compensación. Estas cosas les pertenecen a ustedes. La caja fue entregada al secretario de Wilkin. Laura, sin darnos cuenta, estaba llorando. «Aitana». Ignoré la pena en sus ojos, retiré mi mirada y la dirigí a Daniela, que había perdido toda compostura. Como en nuestra infancia, cuando ella me manipulaba, me disculpé con sinceridad. «Lo siento, hermana. Una situación como esta no volverá a ocurrir. Antes, me disculpaba por ser joven, por valorar nuestro vínculo y decidir renunciar a mis logros para proteger su frágil corazón. Ahora, me disculpaba porque había destruido completamente la felicidad que tanto había perseguido. Nuestro conflicto había llegado a su fin. Capítulo 8. El banquete de compromiso terminó en fracaso. Rafael y yo volvimos a ser tendencia. Hasta los detalles que se habían silenciado en el anterior compromiso salieron a la luz, aunque con un tono bastante peculiar. Esa frase de qué clase de buena hermana sería yo, me destapó los conductos mamarios. Con pruebas en mano, golpe mortal. Novela perfecta. ¿La revancha de la conejita? No, no, todos son villanos. ¿Soy la única que nota la mirada complaciente de Rafael? Ella hace travesuras, él sonríe. Increíble. Ay, sí. Opino igual. Me llamaron incontables veces después. No atendí ni una.
Solo volví a ver a Diego cuando la policía investigó lo de las fotos. Lucía demacrado, pues su empresa se había desplomado tras el banquete. Daniela está hospitalizada, ella. Alcé la mano para cortarlo e intenté cerrar la puerta. Basta. Vete. Él la detuvo. Aitana, el día del examen nacional iba a declararme, pero estaba borracho y... ¿Viniste solo a decirme eso? Reí fríamente. Sin contar cuántas veces os habéis revolcado estos años. ¿Nunca te preguntaste por qué fue Daniela quien te encontró esa noche? Diego abrió la puerta de golpe, conmocionado. ¿Qué insinúas? Yo mandé poner la droga en tu copa. Hice que Daniela viera el mensaje para salir. Hasta la habitación la reservé yo. ¿Tú, por qué? Teníamos un compromiso. ¿No entiendes el lenguaje humano? Fruncí el ceño, impaciente. Siempre te he detestado. La idea de casarme contigo me daba náuseas. Cedértela a Daniela era algo que ya quería hacer. Diego palideció como si le hubieran golpeado. Yo te quería tanto. Eso es asunto tuyo. A mí no me incumbe. Cerré la puerta con frialdad, ahogando sus palabras. Tras el banquete, las familias rompieron relaciones y el compromiso se canceló. La empresa de Diego quebró en una noche. Wilkin y Laura desaparecieron de la vida pública. Daniela, diagnosticada con trastorno delirante leve y depresión severa, ingresó en un sanatorio en las afueras. Rafael recuperó las escrituras y el contrato de la villa regalada aquel día. Diego había hipotecado la mansión Jung Hintian que por deudas millonarias. Era el último salvavidas que les había dejado. Cuando todo se calmó, por fin tuve paz. Las grandes familias enviaron invitaciones, pero Rafael las rechazó todas y me llevó a la casa ancestral. ¿Quién es esta chica? No la conozco. La abuela de Rafael, de cabello plateado, fingió enojo al golpear la taza contra la mesa. Me abracé a su brazo, halagando. Abuela, soy Aitana. Dijo que era su favorita. ¿Aitana? No la conozco. Ladeó la cabeza con un resoplido. Estuve ocupada resolviendo problemas, pero ahora tengo tiempo para usted. La abuela me tomó las manos al instante y miró a Rafael con reproche. Aitana tenía problemas y tú no ayudaste. Rafael alzó las manos. Ella no necesita mi ayuda. El padre de Rafael bajó en ropa casual, sonriente. Aitana es la sensación ahora. Este mocoso no podría igualarla. Su madre lo siguió, gentil. Supe que vendrías e hice que tu padre me trajera. Queríamos elegir juntos el vestido de compromiso. La abuela me acarició la cabeza, nostálgica. En un abrir y cerrar de ojos, la niña ya se compromete. Sí. 10 años desde que conocí a Rafael a los 15. Comparado con mi hogar opresivo, este era el verdadero. El día de nuestro banquete de compromiso, al abrir la puerta, rosas blancas de todo el mundo cubrían el suelo. Al final de la alfombra roja solo estaban la familia, sin invitados ni prensa, solo bendiciones puras. La madre de Rafael, apoyada en su padre, me entregó una cajita. La abuela tomó el micrófono con voz dulce. Aitana, bienvenida a casa. Rafael me guió hacia adelante y abrió la caja. Un suave brazalete de jade verde esmeralda se deslizó en mi muñeca. Aitana, bienvenida a casa. Asentí entre lágrimas. Qué suerte tener a Rafael en mi mejor edad. Tras 10 años de tempestades, por fin todo se asentaba. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.